gloria a Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Eterno, porque hoy tú vienes a recordarnos cada palabra que hemos recibido de ti, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú vienes a recordarnos lo que nos hablaste en el pasado, Rey. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Usted puede sentarse. Gloria a Cristo Jesús. Muchos han escuchado hablar, bueno, podría decir que todos han escuchado hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un hijo en la fe, fue el padre espiritual de un joven llamado Timoteo. El apóstol Pablo, a pesar de que la madre de Timoteo, Eunice, y su abuela Loida eran mujeres de fe, eran mujeres que estaban y servían al Señor, el apóstol Pablo fue quien lo formó. Él fue su mentor, él fue su padre espiritual, como podríamos decir, ¿verdad? Pablo en una ocasión se va a Macedonia. Pablo parte a otro lugar, a otra ciudad, y deja a Timoteo como el pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo se queda en ese lugar, pero en Éfeso estaba pasando algo, y esto que estaba pasando en Éfeso, preste atención a esto, era que muchos se levantaron diciendo cosas que no estaban fundamentadas en la palabra. Mucha gente se levantaron a engañar, mucha gente estaban distorsionando el mensaje de la verdad, muchos maestros, mucha gente que estaban enseñando cosas que no eran reales. Y Pablo exhorta a Timoteo, él escribe esta carta a Timoteo, exhortándole a mantenerse conforme a la enseñanza que él había recibido a través de él. Él le exhorta, y yo me imagino a Pablo diciendo: es cierto que muchos están mintiendo. Es cierto que muchos se están engañando. Es cierto que hay mucha competencia y mucho altitaje en esos que se han levantado. Pero tú recuerda, tú mantente firme, camina conforme a lo que recibiste, opera conforme a lo que yo te enseñé. Él le está diciendo: no importa qué tan fuerte sea el sistema que está operando donde tú estás, tú tienes el compromiso y la responsabilidad de mantenerte firme en la verdad que a través de mí tú escuchaste. Tú tienes el compromiso y la responsabilidad de caminar conforme al diseño y los estatutos establecidos por mí. Usted está aquí todavía, usted se fue. Gloria a Cristo Jesús. Y algo que me impacta es que él le dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo. Usted sabe lo que es un encargo, ¿verdad? Un encargo es una asignación, es un mandato, es algo que te compromete a ti a hacer lo que esa persona te está enviando a hacer. Te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe, le dice, la buena batalla, ¿verdad? Para que pelees la buena batalla con fe, es lo primero que le dice. Pero cuando yo me voy a la palabra, lo que significa la palabra pelear, tiene que ver con mantenerse firme en algo. ¿Usted está aquí? ¿O usted se fue? Mantenerse firme en la palabra que vino a través del Espíritu, considerando uno muerto a lo que yo quiero hacer y manteniéndome firme a lo que Dios quiere que yo haga. Pero él le dice: oiga, te encargo, oiga bien, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Quiere decir que el apóstol Pablo recordaba la profecía que algunos profetas establecieron sobre la vida de Timoteo. Pero para Pablo recordarle a Timoteo lo que alguien había dicho de él anteriormente, lo que Dios había dicho a través de alguien, él tenía que estar en una situación difícil. Y él le dice: recuerdo, yo tengo claro lo que se ha dicho de ti, yo tengo claro lo que Dios te habló.
Pero qué impresionante que Pablo tenga claro lo que Dios le habló a Timoteo. Y muchas veces nosotros mismos no tenemos claro lo que Dios nos dijo un día. Qué impresionante que Pablo esté pendiente de lo que él había recibido, y él mismo tal vez en el camino, en las situaciones que estaba presentando, le habían hecho olvidar las palabras que él había recibido un día. Y usted me va a decir a mí, no, pero a mí no me pasa. Pues déjeme decirle que muchas veces estamos aquí en la iglesia, recibimos la palabra, alguien viene y nos dice, tú vas a hacer, tú vas a ir, Dios te va a establecer. Pero cuando salimos de este lugar, cuando la situación se pone difícil, cuando enfrentamos situaciones adversas, se nos olvida aquello que recibimos un día estando aquí en la iglesia. Usted no está aquí. Aleluya. Se nos olvida y llegamos incluso a enfriarnos y a obviar o engavetar la palabra que Dios nos dio un día a través de alguien. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y como que la situación te nubla. Pero él le dice 4 palabras en esto que él le dice. Y son las palabras que yo quiero desarrollar en esta noche. Él le dice, apóyate en la palabra que recibiste. ¿Qué es apoyarse? Si yo me voy a caer, ¿qué yo hago? Me agarro, me apoyo, ¿verdad que sí? Entonces muchas veces nosotros queremos apoyarnos de alguien o de algo, de las circunstancias, de lo que estamos viendo, pero no de la palabra que Dios nos dio. No de lo que Dios a nosotros nos habló un día. Gloria a Cristo Jesús. Le dice, apóyate. Es utilizar algo de ayuda para obtener un fin. Es que en el momento que yo siento que me voy a caer o que voy a desmayar, me apoye de algo. Pero ese algo en este caso no es a alguien y no es un objeto, sino una palabra que fue dicha por Dios, que me entregó a mí o a través de alguien que estaba ungido como profeta para Dios hablarme a través de esa persona. Le dice, pelea la buena batalla, mantenerse firme. Y le dice algo. Le dice, mantener es nutrir, fortalecer la fe, proporcionar los recursos para sostenerse. Cuando Dios te da una palabra, tú necesitas agarrar la palabra y apoyarte de esa palabra. Pero no obstante, mantenerte firme y poder pelear, pero no con la gente, sino con la palabra, porque la palabra que Dios te dio va a ser tu arma en los momentos difíciles. Por tanto, si Dios te dijo te voy a llevar, no importa lo que se levante ni cómo se levante, Dios te dijo te voy a llevar. Si Dios te dijo voy a hacer con tus hijos, no importa lo que tú estés viendo hoy, no importa que ellos no estén aquí todavía, si Dios te dijo lo voy a hacer con ellos, tienes que verte caminando junto a ellos. Pelear con la palabra que tú recibiste. O sea, me voy a enfrentar a la circunstancia, pero no me enfrento sola. Me enfrento con la palabra que me fue entregada por Dios. Y esa misma palabra me va a sostener. Aleluya. Usted está aquí. Gloria al Señor. Es impresionante cómo el apóstol Pablo puede operar desde otro lugar y mantenerse pendiente a una palabra que alguien recibió, que en ese momento a esa persona se le olvidó. ¿Cuántas veces se nos olvida la palabra que nos dan aquí? ¿Cuántas veces Dios dice voy a hacer contigo, te voy a hacer, te voy a poner, te voy a enseñar, te voy a posicionar? Pero como no se ve nada de lo que Dios está diciendo, nosotros olvidamos la palabra que nos fue dicha por Dios. Porque queremos operar de manera natural algo sobrenatural. Y lo sobrenatural nunca se va a poder manifestar como natural, porque es sobrenatural. Queremos entender lo que Dios dijo cuando Dios no nos está demandando entenderlo, sino obedecerlo. Mire que me puse un vestido rosadito para que usted me vea, porque esta palabra es suave. Y dije, dame baja pink. ¿Usted entiende? Sí.
Una buena conciencia quiere decir, es un conocimiento responsable y personal de una cosa determinada. Es un conocimiento responsable y personal. Quiere decir que no es algo que alguien va a hacer por mí, sino algo que me corresponde hacer a mí. Porque a pesar de que el apóstol Pablo le escribe, él le está diciendo: mantente firme, recuerda, pelea, lucha, mantente y ten una buena conciencia. Quiere decir que recibir la palabra es tu trabajo, pelear con ella es tu trabajo, mantenerte firme es tu trabajo. Y mantener una buena conciencia también es tu trabajo. No es algo que aunque yo quiera mucho que tú lo hagas, voy a hacer por ti. Tiene que ver con un trabajo personal, tiene que ver con una decisión, con una entrega y con una rendición. Por tanto, si yo no me determino a caminar con una palabra que Dios dijo, van a pasar los años, van a pasar los meses, va a venir 10 Semanas Santas, podrán venir y no voy a ver el resultado de lo que Dios dijo. Por eso vemos gente que dicen en enero. Yo sé que usted nunca ha dicho así. En el 2024 yo voy a hacer tal cosa y vamos por marzo y usted todavía no lo ha hecho. Señores, el primer trimestre del año ya se fue. Y hay cosas que nosotros dijimos que íbamos a hacer que todavía no lo hemos hecho. Porque olvidamos la palabra que recibimos. Ese día que sentimos fuego del Espíritu Santo, nos batimos aquí y sentimos a Dios. Cuando salimos, el mismo día a día y el afán nos obvió la palabra, nos borró la palabra e hizo que nosotros engavetáramos la palabra. Si usted se da cuenta, hay más de un mes que en esta iglesia no se habla de cambio, crecimiento y cumplimiento. Porque para poder mantener la palabra hay que estarla recordando. Porque el día a día nos va haciendo olvidar las cosas que aquí hablamos y que aquí mismo prometimos. Por eso es mejor que muchas veces a Dios no le prometamos nada, porque Dios cumple su palabra, pero nosotros demasiadas veces fallamos a la palabra que decimos que vamos a hacer y que vamos a dar y que vamos a tener y que vamos a prometer. Usted está aquí. Aleluya. Entonces Timoteo representa a la generación de pastores que no tuvo comunicación, que no estuvo presente en Cristo, sino que luego de los apóstoles andar y promocionar el reino, Timoteo es el primero, una generación de pastores que se levanta, que no vieron las cosas que Cristo hizo. O sea que él tiene que creer por lo que otro le está hablando, como usted y yo, porque aquí ninguno hemos visto a Cristo. Pero aún así el apóstol Pablo le dice: recuerda la palabra, lo que dijeron sobre ti, la palabra profética que te voy a llevar, que vas a ser un maestro, que vas a crecer, que vas a impartir, que tienes el don de sanidad. Recuerda que te dije a ti que tu familia me va a servir. Recuerda que dije que nunca más seguirás igual. Recuerda que te dije que vas a cantar. Recuerda que te dije que vas a profetizar. Recuerda lo que te dije. ¿Por qué? Que lo recuerde. Se me olvidó. Se nos olvidó. Se nos olvidó. Hay gente seria aquí esta noche. Sí, se nos olvida. Se nos olvida. Mire, se nos olvida. Porque yo misma tengo como 2 años, 3 años, con un libro, un nombre de un libro registrado. Y vienen predicadoras y me dicen: vas a escribir. Y yo, pero el libro está registrado y publicado en el periódico. Y tengo la introducción y la conclusión hecha. Ya usted sabe, ¿verdad? ¿Usted qué cree? Ya yo lo empecé y lo terminé.
Lo que me deja entender a mí que todo lo que Dios te da inició un día y también tiene cumplimiento otro día. No importa lo que se levante ni cómo se levante, si Dios dijo que lo íbamos a hacer, nos vamos a posicionar, vamos a pelear con la palabra, vamos a caminar y vamos a estar firmes porque lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Cristo Jesús. Santo es el Señor. Me voy a Primera de Reyes capítulo 13. Yo quiero que usted vea algo aquí. Yo voy a leer unos cuantos versículos. Gloria a Cristo. Den un aplauso al Señor. Yo prefiero el mensaje del viernes. Yo prefiero el mensaje del viernes realmente. Oiga esto, voy a leer unos cuantos versículos. Cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá mandado por el Señor. ¿Mandado por quién? Y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar. ¿Por orden de quién? Del Señor. ¿Verdad que sí? 2 veces. Diciendo: altar, altar, el Señor ha dicho: de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos que sobre ti queman incienso. Él dijo: el Señor me va a dar una señal. Oiga bien esto, se lo voy a parafrasear un poco. Esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. El altar se hará pedazos y las cenizas serán esparcidas. Esa fue la señal que el profeta de Dios, el que estaba hablando de parte de Dios, le dio. En ese momento, dice la palabra, la historia lo dice, que Jeroboam extendió la mano y dijo: aprésenlo. Pero esa mano que él extendió se le secó, se le paralizó. Porque no hay algo que pueda paralizar más a alguien que levantarse en contra de alguien que está trabajando de parte de Dios. No hay algo, yo se lo voy a repetir, que pueda secar más áreas en nuestra vida que levantarnos en contra de alguien que está trabajándole a Dios. Porque si es a los hombres que le trabajamos, no importa. Pero cuando alguien tiene una asignación de parte de Dios y usted y yo nos levantamos contra esa persona, hay áreas de nuestra vida que se secan. Y dice la palabra que inmediatamente él reconoció que el profeta era de Dios, porque el altar se deshizo y las cenizas se esparcieron. O sea que Dios, al ver la violencia de Jeroboam, le dio cumplimiento inmediatamente a la señal que el profeta había dicho que iba a pasar. Este hombre lleno de muy violento, ¿verdad? Le ruega que le restaure la mano. Y aquí vemos entonces al profeta orándole a Dios para que la mano sea restaurada. O sea, el mismo que quería golpearlo, él está entonces intercediendo por él en ese momento delante de Dios. Y dice la palabra que inmediatamente él ora a Dios, la mano es restaurada, la mano se le arregló. Aleluya. Porque ese es Dios. Dios es demasiado misericordioso y Dios es amor. Pero resulta entonces que Jeroboam, al ver que realmente este hombre, de quien no aparece su nombre en la palabra, es un hombre que vino a hablar realmente de parte de Dios, él lo invita a su casa a comer y a beber. Y el profeta le dice, presta atención, él le dice: mira, aunque me dé la mitad de tu palacio, yo no puedo ir a tu casa, no puedo ni comer ni beber, porque fue lo que Dios me ordenó. Fue lo que Dios le ordenó. Y se fue hambriento, no por el mismo camino que llegó, porque no podía irse por el mismo camino. Pero resulta que entonces llega un muchacho a una casa donde había un profeta viejo y le cuenta lo que pasó cuando estaban quemando el incienso. ¿Y sabe algo? Ese hombre que está ahí le dice: yo voy para allá. Y coge para allá y lo encuentra en el camino. Y le dice: ven a mi casa a comer y a beber. Y él le dice: no, yo no puedo ir a tu casa a comer y a beber, porque Dios me ordenó. ¿Quién le ordenó? Dios me ordenó que no comiera ni bebiera y que por el camino que llegué no regrese. Escuche bien.
El hombre entonces le dice: yo también soy profeta, y un ángel me habló y me dijo que a ti, que venga a mi casa a comer y a beber. ¿Y usted sabe lo que él hizo? Él fue, comió y bebió. Pero ese no fue el que dijo que Dios le había ordenado que no comiera ni bebiera. Fue ese. Pero él olvidó la palabra. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que el mismo Dios entonces tomó al viejo que lo hizo entrar a su casa y le dijo: ¿no te mandó Dios a ti a que no comiera ni bebiera en ninguna casa? Porque la misma gente que te dice a ti que puedes hacer o no hacer son la misma gente que luego te van a acusar y van a querer matarte. Por la gente que tú descuidas lo de Dios, son la gente que van a decir: pero ese no es cristiano, nada, eso es mentira. La misma gente que te dice: no, pero tú puedes darte una cervecita, que eso no es una cerveza. La Biblia dice que no te emborraches, pero tú te puedes beber una cerveza. Son la misma gente que van a decir: tú no ves Judy, Judy no es cristiana, no, porque es que ella se bebe una cerveza y los cristianos no beben. Mire, son la misma gente, las mismas personas. Y este hombre descuidó el mandato que recibió de Dios porque se congració con otro que le dijo: yo también soy profeta. Y yo le voy a decir algo a usted en esta noche: no importa quién le diga que haga, pero si Dios le dijo que no lo haga, que se rompan, que se extrayen, que se pongan enemigos, que se quiten. Pero a mí me habló Dios. A mí me habló Dios. Y si Dios me dijo: no entre, yo no voy a entrar. Lo siento por usted, pero yo voy a poner a Dios primero. Nosotros muchas veces olvidamos la palabra porque nos congraciamos. Porque llega un pensamiento que dice: pero ese es tu primo, tú puedes hacer. Ese es tu primo. Ese es tu primo. Eso no es nada, él no va a querer mal por ti. Él te lo dice porque él quiere compartir contigo. Aquí a nadie le ha pasado, Pues yo le voy a contar. Mire, cuando yo acepté al Señor, y yo se lo dije a mis amigas que están ahí detrás, fuimos a un lugar, en un restaurante había bebida. Y ella: pero tú bébete un traguito. Y yo le dije: no puedo beber. Pasaron la noche entera: pero bébete un trago. No puedo beber. Y luego entonces al otro día hay una que me llama y me dice: Mari, pero yo creo que de verdad que tú eres cristiana, porque yo estaba esperando que tú te bebieras el trago. Oiga, pero yo le estoy hablando, Si yo digo: pero son mis amigas, es con ella que yo estoy, eso no es nada. Y yo estoy diciendo un ejemplo, claro, tú sabes, amada, la más amada. La más amada. Pero si yo digo: es verdad, ellas son mis amigas, ellas no me van, eso no es nada, porque es con ella que yo estoy. Y yo estoy hablando de trago, porque eso fue lo que me tocó a mí. Pero aquí todos sabemos lo que debemos o no debemos hacer. Lo que Dios quiere o lo que no quiere que nosotros hagamos. A donde Dios quiere que entremos y donde Dios no quiere que entremos. Tal vez en el lugar que a mí no me afecta entrar, a usted sí le afecta. Tal vez en el lugar que a mí me afecta entrar, a usted no le afecta. Yo tenía, mi antiguo pastor siempre testificaba que Dios le dijo a él que se quitara el bigote. Y él llegó al otro día a la iglesia con un paquete de afeitadores, mandó a todos los hombres a quitarse el bigote. Y Dios le dijo: pero que no fue a ellos que yo le dije, fue a ti que yo te dije. O sea que hay un trato de Dios que es personal con cada uno de nosotros. A lo mejor hay algo que a mí no me afecta, pero sí a usted le afecta. Entonces todos sabemos lo que podemos y lo que no debemos hacer, lo que Dios quiere que hagamos o lo que Dios no quiere que hagamos. Conozco una chica que me dijo: Dios no quiere que yo me ponga pantalones. Excelente. Si Dios no quiere, yo no soy la persona que le va a decir a usted que se lo ponga. Pero a los 3 meses, cuando yo la vi con un pantalón, le dije: ¿y qué pasó, manita?
No que, ok, no hay problema, está bien, a libertad te llamo Jehová. Pero a los 3 meses me dijo de nuevo que Dios no quería que ella se pusiera la falda. Yo dije, mira, tú tienes que coordinarte. Porque yo no puedo tener este proceso. O tú te lo pones o tú te lo quitas. Porque ahí el problema no es ese. El problema es que tú estás tan valiente en una palabra que tú no sabes si fue Dios o fue el hombre que te habló. Entonces el problema no es dónde vamos ni lo que hacemos. Es entender si verdaderamente Dios es el que nos está enviando y el que está con nosotros cuando lo hagamos. Y eso le pasó a este profeta. Él dio la palabra, oiga bien. Jeroboam recibió la palabra. Dios manifestó la evidencia de la palabra que había dado y dio la señal con poder y autoridad. Pero más adelante se congració con uno que le dijo: yo también soy profeta. Usted puede ser Goku, y si a mí Dios me dijo que no, usted no es el hombre que me va a decir a mí que sí. Usted puede ser quien sea, pero la palabra que yo puedo recibir de Dios, el mandato que Dios me dé a mí, yo no lo voy a negociar por lo que usted me está diciendo. Yo necesito entrar al secreto y saber si es Dios que me está hablando realmente. Gloria al Señor. Entonces por eso es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: recuerda la palabra. O sea, mira, tal vez te está tambaleando y esa gente que se levantaron a engañar y a mentir te están seduciendo para que tú cambies los principios que tú recibiste. Pero recuerda la profecía, recuerda lo que Dios te habló, recuerda lo que Dios te dijo. Y hoy yo quiero que usted aquí recuerde algo de lo que Dios le habló. Que usted recuerde algo de lo que Dios le dijo. ¿A cuántas personas aquí Dios les ha hablado? ¿Cuántos tenemos palabra de parte de Dios? Hay gente aquí que tienen que levantar la mano. Yo le voy a preguntar de nuevo: ¿a cuántos Dios aquí nos ha dado palabras? Yo tengo que levantar los pies, la mano, yo no sé. Y en el camino, cuando la cosa se pone difícil, se nos olvida lo que Dios nos dijo. Y dejamos que alguien venga a decirnos lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Y le permitimos a la gente que nos guíe de la manera que ellos quieren y que vayamos en contra del diseño de Dios para nosotros. Porque no siempre va a ser malo lo que la gente quiere que tú hagas. Pero si no es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿qué problema el que recibimos cuando funcionamos en algo que Dios no nos ha enviado a funcionar? Por eso hay gente que alguien viene y le dice: usted va a cantar. Y ellos comienzan a cantar, pero ese no es su llamado. Y le va bien cantando, pero como no funcionó en el llamado, siempre va a estar estancado. Y siempre se va a sentir vacío. Y siempre te vas sintiendo que te falta algo y que te incompleto porque no estás funcionando correctamente en el llamado. Porque alguien se emocionó y te dijo a ti: vas a cantar, cuando realmente tu trabajo era evangelizar. Porque hay una unción de repartir ministerio que la gente va y le dice a una iglesia. Por eso yo, cuando hay un predicador, siempre estoy detrás del que están ministrando. Y a veces grabo. Porque mucha gente puede hablar, pero hay que saber qué es lo que realmente Dios está hablando. ¿Cuántas personas vienen a dirigir y a decir: no, tú eres un líder de esta iglesia? Pero usted no sabe lo que está pasando aquí. Usted no sabe cómo funciona. Con un momento que yo vaya a un lugar no basta, sino es que el influjo de Dios me toma y me hace a mí declarar algo que ya la iglesia sabe. Que ya la iglesia sabe, porque ningún ministro de Dios va a venir a profetizar algo sobre nosotros que todavía Dios no nos haya dicho a nosotros. ¿Usted está aquí? Esta palabra es un poquito incómoda porque a la gente le gusta mucho que le digan: tú vas a hacer, tú vas a ir. Pero todo lo que el profeta viene a decir es porque ya Dios nos lo ha dicho a nosotros, o porque tenemos el sentir y nos identificamos con eso que Dios nos está hablando. Gloria al Señor, aleluya. Denle un aplauso al Señor ahí, para ver si Dios le perdona la cara que usted tiene ahí seria, seca. Aleluya. Marcos capítulo 9, versículo 14. Pero, pastora, hay un problema y es que yo no tengo fe. Pídale fe a Dios. Porque no siempre estamos creyendo la palabra que recibimos. ¿O todos creemos todo lo que recibimos de Dios?
Yo veo a una ahí atrás rascándose la cabeza. Le voy a leer esta historia. Marcos 9, versículo 14. Dice: Jesús sana a un muchacho que tenía un espíritu impuro. Dice que Jesús estaba en un lugar y cuando Jesús llegó encontró un reguero de gente, una multitud. Había mucha gente ahí. Y que Jesús pregunta qué pasa. Y le dicen, bueno, que hay un joven aquí que los discípulos trataron de libertarlo. Tiene un espíritu que lo tiene mudo. ¿Qué era lo que lo tenía? Mudo, ¿verdad? Y los discípulos trataron de libertarlo, pero los discípulos no pudieron libertarlo. Entonces Jesús agarra y dice, pero ¿qué es lo que pasa? Y llega el papá y le dice, bueno, yo traje a mi hijo. Él es un joven, él tiene un espíritu que lo tiene sordo, mudo. Y los discípulos no pudieron libertarlo. Jesús dice, él le dice, si tú puedes hacer algo. Jesús le dice, pero para el que cree, todo es posible. Imagínese usted un espíritu inmundo que de repente lo tire en el fuego y de repente entonces lo tire en el agua. Lo que quería era matarlo. El joven desde niño no hablaba y de repente convulsionaba, caía al piso, no hablaba y tampoco escuchaba porque el espíritu lo que quería era maltratarlo. Los discípulos, aún teniendo la capacidad de hacerlo, no pudieron ministrarle liberación al joven hasta que llega Jesús. Pero hay algo que el papá le dice, ¿tú puedes hacer algo? Jesús le dice, para el que cree todo es posible. ¿Cómo que sí puedo? Pero yo creo. Y lo único que yo necesito para hacerlo es creerlo. Porque cuando tú lo crees, se va a manifestar. Porque para el que cree, nada le es imposible. Óigame bien. Para el que cree, todo es posible. Quiere decir que si yo recibo una palabra y yo la creo, por más loca que parezca la palabra o por más imposible, si yo la creo, camino conforme a la palabra que recibí, me mantengo firme en esa palabra, Jesús le dijo, pero para el que cree todo es posible. Entonces, ¿cómo es que hablamos de que Dios es grande, pero dudamos que Dios puede hacer el milagro? ¿Cómo es que el hombre llega a donde Jesús está, reconociendo que necesita ayuda y que Jesús lo puede hacer, pero él mismo sabe que él no está creyendo realmente? Por eso me gusta algo, y es que él le dice, ayúdame en mi incredulidad. O sea, usted no tiene problema, ni yo tampoco, cuando dudamos, pero tenemos que reconocer que estamos dudando. Señor, yo no creo, ayúdame a creer. Señor, tú dijiste que yo iba a hacer, se ve difícil, pero quita mi incredulidad para yo poder creer lo que tú estás hablando en mi vida. Quita mi incredulidad para yo poder manifestar aquello que yo recibí de ti o que yo quiero que tú hagas conforme a tu voluntad. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerda la palabra que te profetizaron, recuerda lo que te dijeron. Es cierto que la situación está difícil, es cierto que la cosa se ha puesto agria, es cierto que hay muchas batallas y muchas discusiones, porque había un grupo que se levantaba a discutir, se levantaba a pelear, y lo que dice la palabra del apóstol Pablo es que se enredaban en unas discusiones. ¿Usted ha visto eso en este tiempo en las redes? Gente, cristianos, evangélicos, que se enredan en discusiones. Y tú me dices y yo te digo. Y uno hace un video tirándole a otro, y usted puede esperar el video porque la respuesta viene pronto. Oye, sí, porque ellos te mantienen informado, ellos no te dejan en el aire. Se enredan en discusiones, pero aquel que sabe al Dios que le sirve y que ha sido enviado, capacitado, preparado y tiene una palabra de parte de Dios para mantenerse como luz en medio de las tinieblas, no importa lo que vea y no importa cuánto se enreden, yo me voy a mantener firme en la palabra que me fue entregada. Yo voy a caminar conforme a la palabra y yo no me voy a mezclar. No me voy a mezclar.
No me voy a envolver en esas discusiones. No le voy a dar like a esas discusiones porque yo no soy parte. Y déjenme testificarle para concluir con esto. Muchas veces me he visto como que este grupo o este grupo. Y el Señor me dice, yo no te quiero en grupo. No te quiero en grupo. ¿Por qué no te quiero en grupo? No es porque tú seas mejor. Es porque no quiero que te veas envuelta, enredada en esas vanas discusiones de las que ellos están matando. Uno esto, otro aquello. No importa. Yo tengo una palabra profética de parte de Dios que me dijo que me reservaba para un tiempo difícil. Que me reservaba para mantenerme firme cuando muchos iban a estar resbalando. Entonces, cuando alguien viene con una oferta de un grupo, yo digo, yo no puedo hacer alianza con nadie porque yo recibí una palabra y recuerdo la palabra, y esa misma palabra me preserva y me saca del tumulto y de la multitud y me permite, para la gloria de Dios, exhibir su gloria.